¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír. Bien, hermanitos, muy buenos días tengan todos, un gran abrazo, gracias por darse el tiempo y tener la disposición de conectarse para que juntos podamos aprender lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos y transmitirnos a nuestras vidas. Han sido martes de mucha edificación para mí y quiero agradecerle a ustedes por compartir conmigo este tiempo y vamos a continuar con la enseñanza, vamos a continuar estudiando en nuestro libro, el libro de Colosenses, así que le invito a abrir su Biblia conmigo en el libro de Colosenses. Ya comenzamos el desarrollo del capítulo 3, la semana pasada estuvimos considerando lo que es el primer pasaje del capítulo 3, que lo encontramos en el versículo del 1 al 4, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Ese es el primer pasaje que nosotros encontramos en el capítulo 3. El segundo pasaje, que es el que vamos a estar desarrollando hoy, si nos da tiempo de hacerlo completo, está del versículo 5 al versículo 7. Ese va a ser el segundo pasaje. Recuerden que nosotros estudiamos la Biblia a 3 niveles. El nivel 1 como la Biblia como un solo núcleo, nivel 2 al nivel de una carta, de un libro, y nivel 3 al nivel de pasajes. Y es importante cuando nosotros hacemos la exégesis o el estudio de una carta o de un pasaje, poder establecer los límites, dónde comienza un pasaje y dónde termina, porque debemos encontrar la idea central que está ahí expresada en el pasaje, y de esa manera podemos tener un mejor entendimiento. Entonces el segundo pasaje va a comenzar en el versículo 5 y va a terminar en el versículo 7, y después en el versículo 8 va a comenzar el desarrollo de otro pasaje, como comienza el versículo 8, pero ahora dejad también, ya empieza a hablar acerca de otro tema, pero ahora dejad también vosotros. Y ese pasaje va a terminar en el versículo 17, del 8 al 17, y después encontramos el último pasaje del capítulo 3 que comienza en el versículo 18 y termina en el capítulo 4, versículo 1. Esa es la estructura de lo que nosotros vamos a estar desarrollando aquí en el capítulo 3. Ya vimos el primer pasaje, hoy vamos a entrar a desarrollar lo que tiene que ver con el segundo pasaje. Es interesante y es importante recordar que en el contexto Pablo ha venido hablando acerca de la muerte de ellos, ha venido hablando acerca, si nosotros vemos ahí en el capítulo 2, versículo 11, de la circuncisión no hecha a mano, que tiene que ver una referencia claramente al momento que ellos decidieron oír, creer y obedecer al evangelio. Ellos participaron de la circuncisión no hecha a mano. Murieron, a través de las aguas del bautismo fueron sepultados y salieron de las aguas del bautismo para vivir una vida nueva. Y Pablo ha estado repitiendo un concepto que hemos estado viendo, que Pablo es enfático, que es el hecho de que ellos murieron, según el capítulo 2, versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo. En el capítulo 3, nosotros encontramos ahí en el versículo 3, pues habéis muerto. Entonces Pablo va a ser enfático en ese concepto de que en el momento que nosotros participamos de la circuncisión de Cristo, morimos a nuestra antigua vida, fuimos sepultados y salimos de las aguas para comenzar a desarrollar nuestra vida viviendo de una manera distinta, sometiéndonos a los preceptos y mandamientos de Cristo y no a los mandamientos de los hombres. Entonces, un cristiano que entiende que en el momento de la circuncisión de Cristo, que en el momento del bautismo ha muerto, va a vivir su vida primero, sin someterse a los preceptos del mundo, que es lo que nosotros vemos en el capítulo 2, versículo 20. No se va a someter a los preceptos del mundo, porque él entiende que aunque vivimos aquí, no somos de aquí, no pertenecemos a esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, el primer punto, no nos sometemos a los preceptos del mundo. El segundo punto de un cristiano que entiende que ha sido sepultado y que ha salido de las aguas para desarrollar una vida nueva,
según el capítulo 3, versículo 1, busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba, no las cosas de la tierra, según nosotros vemos ahí en el versículo 2. Pone la mirada en las cosas de arriba, no pone su enfoque, no pone su atención, no pone su esfuerzo, su empeño en las cosas de la tierra, sino que continuamente está pensando y desarrollando su vida en función de lo eterno, en función de lo que no se ve, en función de las cosas de arriba. Entonces, esa es la segunda cosa. Un cristiano que ha sido sepultado en las aguas del bautismo, que ha muerto y que ha salido de las aguas del bautismo, comienza a desarrollar su vida buscando las cosas de arriba. Y la tercera cosa, que la vamos a estar desarrollando el día de hoy, la tercera cosa o el tercer punto del cristiano que entiende que en el momento del bautismo ha nacido de nuevo, va, según el capítulo 3, versículo 5, va a hacer morir pues lo terrenal en nosotros. Vamos a hacer morir lo terrenal en nosotros. Entonces, fíjense esos tres puntos que son importantes. No nos sometemos a los preceptos del mundo, no vivimos conforme a las enseñanzas ni principios del mundo, no nos sujetamos a los pensamientos de hombre. Buscamos las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Ponemos nuestro enfoque, nuestro empeño y nuestra dedicación en lo eterno, en lo que no se ve. Y la tercera cosa, hacemos morir lo terrenal en nosotros. Entonces, en base a estos puntos, Pablo va a comenzar el desarrollo de lo que tiene que ver con la parte práctica del libro, que es lo que nosotros encontramos aquí en todo el capítulo 3 y en el capítulo 4. Bien, esas son algunas observaciones. Vamos a comenzar el desarrollo del capítulo 3. Es importante y es interesante entender que luego que Pablo les pide a los colosenses que vivan su vida de una forma consecuente a la posición espiritual que hoy en día ellos tienen en Cristo. Recuerden que en el capítulo 3, en el final del versículo 3, dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay una posición espiritual que usted y yo y que los hermanos en Colosa hoy día tenemos que es distinta a la que teníamos antes de haber participado del evangelio a través del bautismo. En el momento que nosotros somos circuncidados en la circuncisión de Cristo, hay un movimiento espiritual de una posición a otra, de un lugar a otro. Recuerden que según el capítulo 1, en el versículo 13, nosotros estábamos en tinieblas. Miren el capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Vivíamos en tinieblas, estábamos en tinieblas, pero Él nos ha librado y nos ha trasladado. La palabra trasladado tiene que ver con un movimiento espiritual. Miren ahí en el capítulo 3, versículo 7. Después de que vamos a ver la lista que da en el versículo 5 y habla del versículo 6 de las consecuencias que trae el hecho de vivir de esta manera, dice el versículo 7 del capítulo 3, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Nosotros vivíamos de una manera distinta. Andábamos viviendo conforme a nuestros deseos. Pertenecíamos y estábamos en tinieblas, pero el Señor nos rescató a través del sacrificio de Cristo. Fuimos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora nuestra posición espiritual es distinta. Ya no estamos en tinieblas, estamos en la luz. Ya no estamos sin Cristo, sino que ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces Pablo va a exhortar a que el cristiano, en este caso los hermanos en Colosa, puedan desarrollar sus vidas de una forma consecuente a la posición espiritual que ellos ahora ocupan. Estamos en luz, por eso vivimos desarrollando nuestras vidas en la luz. Estamos con Cristo, por eso vivimos nuestras vidas buscando las cosas de arriba. Amén, hermanos. Después de que habla y exhorta acerca de la posición espiritual y que nosotros debemos vivir vidas consecuentes con el hecho de que estamos en Cristo y de que estamos en luz, pasa a recordarles las manifestaciones contrarias a una vida que se ha unido a Cristo.
va a recordarles, va a exhortarles, va a manifestarles lo que tiene que ver con una vida que es contraria a todo aquel que se ha unido a Cristo a través del bautismo. Y eso es lo que nosotros encontramos ahí en el versículo 5. Mira cómo comienza el versículo 5. Incluso lo hace en modo de mandamiento, porque mira la expresión, la primera palabra que usa. Haced morir. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. La expresión haced morir lleva consigo una orden, un mandato. Y es interesante que el tiempo que se usa para la palabra hacer enfatiza la necesidad de que esto sea un acto inicial, decisivo y definitivo. Pablo está llamando a que comiencen hoy mismo, ahora mismo, en este instante, a hacer morir lo terrenal en vosotros. Eso tiene que ver entonces con una decisión inicial, decisiva y definitiva. El cristiano tiene que decidirse definitivamente a romper, a hacer morir, a cortar con todo lo terrenal y con todo aquello que nosotros hacíamos cuando estábamos sin Cristo. La expresión hacer es interesante que en el Nuevo Testamento se usa solamente en este lugar y se usa en este sentido. Significa llevar a cabo. Pablo quiere, Dios quiere que nosotros hagamos, llevemos a cabo el hecho de que muramos total y definitivamente a las cosas terrenales. Él quiere que nosotros llevemos a cabo, que lo hagamos, que tomemos la decisión firme, segura, permanente, continua, de hacer morir lo terrenal en nosotros. Como vimos en la introducción, es un concepto que Pablo ya ha repetido a lo largo del capítulo 2 y capítulo 3, pero quiero volver a enfatizar algo. Si ustedes ven conmigo el versículo 20, 2:20, en el 2:20 va a decir, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, habéis muerto al mundo, habéis muerto con Cristo a los rudimentos del mundo. Y eso tiene que ver, hermanito, con lo externo. Nosotros decidimos morir a toda la influencia externa que el mundo pueda intentar introducir a nuestras vidas, a nuestras prácticas y a nuestras conductas. Nosotros decidimos morir totalmente a este mundo, a sus prácticas, a sus enseñanzas, a sus pensamientos. Y eso tiene que ver con algo externo. Ahora, lo interesante es que aquí en el capítulo 3, va a decir en el versículo 3, pues habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo. Eso tiene que ver una referencia nuevamente al hecho de que nosotros morimos en las aguas del bautismo, pero en el versículo 3 y en el versículo 5, a partir del versículo 5, va a desarrollar la idea de que nosotros debemos morir no solamente a la influencia externa que el mundo puede intentar introducir en nuestras vidas, sino que también nosotros tenemos que hacer morir la parte interna nuestra, que tiene que ver con ese viejo hombre. Nosotros debemos hacer morir el viejo hombre. Nosotros debemos hacer morir nuestros antiguos pensamientos, nuestras antiguas conductas, nuestras antiguas creencias y la forma como nosotros desarrollábamos nuestra vida, que surge del pensamiento interno y que surge de lo que hay en nuestro corazón. Entonces morimos a lo externo, a la influencia externa que el mundo quiere ejercer sobre nosotros, pero también tenemos que hacer morir lo interno que no va de acorde con una vida que ha unido su vida a Cristo. Debemos hacer morir lo interno, lo que tiene que ver con nuestros pensamientos y nuestros deseos que no nos permiten desarrollar nuestras vidas conforme a lo que Dios quiere. Entonces, debemos tomar la decisión firme, permanente, de hacer morir lo interno en nosotros que nos lleva a no desarrollar nuestras vidas conforme a lo que Dios quiere. Es un concepto similar
a lo que nosotros encontramos en Mateo capítulo 5. Vamos un momentito a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. En el Mateo capítulo 5, en el versículo 29, Jesús va a darnos un concepto similar. Dice en el versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hay dos cosas que se mencionan ahí en el versículo 29, versículo 30, que son muy similares a la idea de hacer morir. Fíjense el 29. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo. Dos palabras que tienen que ver con cortar por completo, sacar de nuestras vidas, dejar, desechar, de raíz, no momentáneo, sino completamente, definitivamente, al igual que en el versículo 30, el mismo concepto: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. El llamado del apóstol Pablo en el capítulo 3 de Colosenses es a cortar, desechar, dejar, matar o hacer morir definitivamente, totalmente y absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestros deseos, con nuestra antigua vida y con todo lo que perturba, daña y rompe nuestra relación con Dios. El cristiano que ha participado de la circuncisión de Cristo a través del bautismo, el cristiano que ha muerto, ha sido sepultado y ha salido de las aguas, debe desechar, cortar todo tipo de relación con el mundo y debe cortar y desechar todo pensamiento, todo deseo que tiene que ver con nuestro antiguo hombre. Amén, hermanitos. Entonces vemos nosotros la idea de que hay que desechar por completo. Pablo quiere que nosotros cortemos total, absoluta y definitivamente con eso que está en nuestras vidas, que tiene que ver con nuestro viejo hombre. Hay que terminar por completo con el viejo hombre. Hay que dejar atrás el viejo hombre. Hay que desechar todo lo que aún hay en nuestras vidas que tenga que ver con ese viejo hombre. Miren, volvamos a Colosenses, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Miren el versículo 9 de Colosenses capítulo 3. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado. La palabra despojado tiene que ver con quitarse por completo, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. El cristiano debe cortar, el cristiano debe despojarse por completo del viejo hombre con sus hechos. Ya no podemos desarrollar nuestras vidas conforme a nuestros antiguos pensamientos. Ya no podemos desarrollar nuestras vidas conforme a nuestras antiguas enseñanzas. Y ya no podemos permitir ni desarrollar nuestras vidas conforme a nuestros antiguos deseos. Nuestros deseos no pueden controlar nuestras vidas. Nuestros deseos no pueden dirigir nuestras vidas. Hay que despojarnos por completo del viejo hombre y sus hechos. ¿Por qué razón? Pablo va a expresarlo de una mejor manera en el libro de Efesios. Efesios es un libro que tiene muchas similitudes y muchos paralelismos con Colosenses, aparte que geográficamente Éfesos está relativamente cerca de Colosa. Nosotros vemos en el capítulo 4 del libro de Efesios, Pablo va a profundizar un poco más este concepto de despojarse del viejo hombre con sus hechos. Miren el capítulo 4, versículo 22.
en cuanto a la pasada manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre. El mismo concepto. Saquen, quítense, suelten por completo al viejo hombre. ¿Qué características tiene el viejo hombre? Miren el final del versículo 22. ¿Qué características tiene? Está, según el final del versículo 22, está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanito lindo, hay que cortar de raíz, hay que cortar por completo todo lo que tiene que ver con el viejo hombre. Hay que despojarse de él. ¿Sabe por qué? Porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. No hay absolutamente nada bueno en el antiguo Raúl. No hay absolutamente nada que yo pueda rescatar de mis antiguos pensamientos, ni de mi antigua forma de vivir, ni mucho menos de mis antiguos deseos. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Nuestro nuevo hombre no tiene absolutamente nada que ver con nuestra antigua manera de vivir, ni con nuestro antiguo hombre. Mira las características del nuevo hombre. Versículos 23 y 24. Esto lo vamos a profundizar más adelante cuando comencemos a hablar del siguiente pasaje en Colosenses. Pero miren el versículo 23 y 24. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué características tiene este nuevo hombre? Versículo 24. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Creado según Dios. El nuevo hombre es creado según Dios. ¿Con qué características? En la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, el viejo hombre está viciado conforme a sus deseos engañosos. Por eso en el versículo 22, despojaos. Y mira cómo comienza el versículo 25. La primera expresión, por lo cual, desechando, hermanos, sacando, cortando, botando, dejando. Ese es el llamado que nosotros vamos a encontrar en Colosenses capítulo 3 con la expresión haced morir pues lo terrenal en nosotros. ¿Cuál es el punto? Voy a hablar por mí. Lastimosamente, después de que participamos de la circuncisión de Cristo a través del bautismo, comenzamos a desarrollar nuestras vidas en base a las enseñanzas de Cristo. Pero muchas veces vivimos nuestras vidas mirando hacia atrás. Queremos vivir nuestras vidas, desarrollando nuestras vidas cristianas conforme a nuestros pensamientos y no terminamos de matar por completo todo aquello que está viciado conforme a los deseos engañosos. Queremos vivir muchas veces, y hablo por mí, una doble vida. Un rato con Cristo, pero otro rato voy y busco lo que tiene que ver con mi viejo hombre. Pablo no quiere eso. Pablo y Dios quieren que nosotros hagamos morir por completo, absolutamente, totalmente, nuestro viejo hombre, nuestra antigua forma de pensar y nuestros antiguos deseos, porque eran engañosos. Volvamos a Colosenses. Volvamos al libro de Colosenses. Vemos en el libro de Colosenses característica del nuevo hombre. Mira las características del nuevo hombre según el libro de Colosenses. El capítulo 3, en el versículo 10, me parece, déjame llegar ahí, versículo 10, sí, este nuevo hombre, acabamos de leer el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido, versículo 10, del nuevo. ¿Cómo es el nuevo? El nuevo, el cual es conforme
Vamos a profundizar eso cuando lleguemos al versículo 9. Es conforme a la imagen del que lo creó. El nuevo hombre es creado según Dios. El nuevo hombre es conforme a la imagen del que lo creó. Por eso nosotros no podemos tener ningún tipo de relación con lo que tiene que ver con nuestra antigua vida. Acuérdense que la palabra muerte significa o representa una separación. Con la muerte, el vínculo entre una esposa y un esposo se rompe y se termina. Con la muerte, el vínculo entre un gobernante y un ciudadano se termina. En la muerte que nosotros experimentamos y sufrimos en el bautismo, nuestro vínculo con el mundo, nuestro vínculo con el pecado y nuestro vínculo con nuestros viejos pensamientos se ha terminado, se ha roto por completo. No tenemos nada que nos una, porque en la muerte se rompió, se terminó ese vínculo que nos unía al mundo y a sus preceptos, a nuestra antigua forma de pensar y a nuestras creencias y a nuestros deseos. Amén. Bien. Preguntas, comentarios. ¿Alguna pregunta, algún comentario de lo que hayamos desarrollado hasta ahora? Los micrófonos están bloqueados. Si alguien quiere decir algo, me da una señal. Bien, parece que estamos bien. Como siempre, ustedes son un grupo que tiene muchas preguntas. No, mentira, mentira. Qué bueno que se va entendiendo entonces el concepto de lo que Pablo quiere transmitir aquí en el capítulo 3. Bien, continuemos. Continuemos entonces. El nuevo hombre está creado según Dios. Ya vimos en Efesios cómo Pablo profundiza esa transformación que Dios quiere que nosotros tengamos. Hay un concepto que quiero que en esta mañana pensemos y que quede en nuestras mentes. Dios nos formó, según lo que nosotros vemos en Génesis capítulo 1. Nosotros nos deformamos a partir de Génesis capítulo 3. Y Dios necesita transformarnos. Dios nos formó, nos creó conforme a su imagen, en Génesis capítulo 1. Nosotros nos deformamos al permitir que el pecado entrase a nuestras vidas. El pecado nos deforma y Dios necesita transformarnos. Dios necesita transformarnos para volver a llevarnos a la condición en la cual Él nos creó, conforme a su imagen. Entonces, en este proceso de transformación que Dios anhela y que Dios quiere lograr en nosotros, para poder lograr esa anhelada transformación, para poder lograr volver a ser conforme a lo que Dios nos ha creado, conforme a como Dios nos creó, debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, cortando por completo nuestra relación con el pecado y con nuestra antigua vida. Romper cualquier vínculo que nosotros tengamos con el pecado, cualquier vínculo que nosotros aún tengamos con el mundo, cualquier vínculo que nosotros tengamos con nuestros deseos, debemos romperlo. ¿Por qué? Miren Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 desde el versículo 1, un pasaje que es bien conocido por todos nosotros. Mira el versículo 1 y versículo 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a continuar pecando para que la gracia de Dios abunde? ¿Vamos a continuar pecando para que la gracia de Dios cada día sea mayor? La respuesta es en ninguna manera. Por eso Juan en la primera carta en el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis en ninguna manera. ¿Y cuál es la razón? Versículo 2 del capítulo 6 de Romanos. En ninguna manera, porque ahí está la respuesta, ahí está la razón,
porque hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? El cristiano que ha participado de la circuncisión de Cristo ha muerto al pecado. Ya no podemos desarrollar nuestras vidas en base a lo mismo. Ya no podemos pecar, ya no podemos seguir viviendo conforme a lo terrenal en nosotros. Hay que terminar con eso, hay que cortar con lo terrenal en nosotros. Mira el versículo 7. Porque el que ha muerto, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nosotros ya hemos sido justificados del pecado a través del sacrificio de Cristo, por medio de su gracia, por medio de su amor. Usted y yo, sin merecerlo, hemos sido justificados del pecado. Ya no podemos desarrollar nuestras vidas en base a lo terrenal. Mira el versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. Leamos desde el versículo 10. Mira lo que dice el versículo 10. Porque en cuanto murió, haciendo una referencia al sacrificio de Cristo, en cuanto murió, al pecado murió una vez por todos, mas cuanto vive, para Dios vive. Cristo murió una vez por todos. Mira cómo comienza el versículo 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, una vez y para siempre. Nosotros morimos al pecado y debemos cortar definitivamente con todo aquello que dañe, rompa y destruya nuestra relación con Dios. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Él quiere. Mira el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que ya no vivimos para obedecer nuestros deseos. Ya no vivimos para obedecer y satisfacer nuestros deseos, sino que hemos muerto al pecado y ya el pecado no puede, no debe reinar en nosotros. La palabra reinar que usa ahí en el versículo 12, la palabra reinar significa gobernar. El pecado, lo terrenal, ya no debe gobernar nuestras vidas. El pecado, lo terrenal, ya no debe dirigir nuestras acciones, nuestros pensamientos ni nuestras prácticas. El pecado ya no debe gobernar ni dirigir nuestras vidas. Amén, hermanos. Haced, pues, morir lo terrenal en vosotros. No olvidemos, volvamos a Colosenses. No olvidemos que en el capítulo 2, en el versículo 11, capítulo 2, versículo 11, en el cual también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. No olvidemos que el pecado no puede reinar, gobernar ni dirigir nuestras vidas, porque en el momento de la circuncisión de Cristo, nosotros decidimos echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Nosotros decidimos morir al cuerpo pecaminoso, nosotros decidimos morir al pecado. Por eso el pecado ya no puede reinar en nuestras vidas. Ya no le debemos permitir que Él sea el que dirija y que controle y que gobierne nuestras acciones y nuestros pensamientos. Mi hermano Sergio. Hermano Raúl, frente a lo que usted está mencionando esta mañana, ¿eso de qué va a depender?
que nosotros podamos alcanzar ese tipo de comprensión y de madurez, porque una cosa, estamos todos conscientes de la acción que debemos realizar, pero no siempre es así. O sea, ¿eso de qué va a depender? De la madurez de la persona, del tiempo que la persona haya pasado en una relación nueva con Cristo, porque esto tomará eventualmente un tiempo para que esto pueda ser una realidad en nosotros, porque estamos entendiendo precisamente muy bien lo que usted nos presenta, pero vemos que en la práctica muchas veces difiere mucho de esto, ¿o no? Sí, así es, totalmente, mi hermano Sergio. De hecho, por eso es interesante que todo va estrechamente relacionado. Por eso el llamado del apóstol Pablo es a crecer y ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Lo único que puede darnos las herramientas necesarias y suficientes para desarrollar nuestras vidas conforme a lo que Dios quiere. Lo único que puede ayudarnos en la transformación de vida que Dios anhela que nosotros tengamos, lo único que nos da esas herramientas es el conocimiento de la voluntad de Dios. Si nosotros queremos desarrollar nuestras vidas haciendo morir lo terrenal en nosotros, necesitamos sí o sí ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, capítulo 1, versículo 9. Necesitamos, capítulo 1, versículo 10, al final, crecer en el conocimiento de Dios. Eso quiere decir que necesitamos llegar a conocer más profundamente al Dios al que nosotros servimos, para que de esa manera podamos tener una relación más estrecha y profunda con Él. Y no solamente eso, necesitamos terminar de entender por completo lo que significa y lo que representa el nuevo nacimiento. Lo que representa y significa la circuncisión de Cristo. Por eso, mi hermanito Sergio, el llamado en el capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Quieres vivir conforme al nuevo hombre creado según Dios? ¿Quieres vivir conforme al hombre que fue creado en justicia y santidad de la verdad? Debes hacer que la palabra de Cristo habite permanentemente en tu vida. More, permanezca en ti. Y fíjense que lo he expresado y lo he explicado varias veces. La palabra abunde, la palabra de Cristo mora en abundancia, capítulo 3, versículo 16, tiene que ver con que habite, que permanezca, no algo pasajero y momentáneo, sino permanente, haga vida en nosotros y rebose, se llene por completo. Entonces, mi hermano Sergio, no es un proceso que se hace en un periodo de tiempo, es algo que nosotros debemos hacer cada día en nuestras vidas. Un cristiano, por más que tenga 15, 20, 30 años en la fe, si se descuida en cuanto a su crecimiento espiritual a través del conocimiento de la voluntad de Dios, si deja de poner su mirada en la palabra, en lo verdadero, en lo eterno, va a retroceder al punto de que sus pensamientos y sus antiguas conductas van a comenzar a dirigir y a gobernar nuevamente sus vidas. Es interesante esto, en base a la pregunta que hizo mi hermano, es interesante esto. Y justamente lo que venía, miren. Los deseos, si no los logras controlar, van a controlar tu vida. Ahora, es interesante lo siguiente. Los hermanos en Colosa están tratando de crecer y desarrollar una vida agradable a Dios. Pero no lo están buscando en la verdadera fuente. Ellos recuerden que todo el contexto y lo que ya hemos estado estudiando en el capítulo 2, están buscando la transformación de vida y su crecimiento espiritual según el 2.8 en las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. Ellos están buscando su transformación de vida y su crecimiento espiritual en base a las prácticas de la ley, capítulo 2, versículo 11 hasta el 17.
Ellos están buscando llegar a un nivel espiritual más alto, adorando a lo que no ven y no conocen, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Capítulo 2, versículos 18 y 19, que tiene que ver con una adoración a ángeles. Y vemos en el capítulo 2, versículo 20 al 23, que ellos están buscando el crecimiento y la transformación de vida, absteniéndose de todo aquello que le produzca algún tipo de satisfacción, introduciendo el concepto del ascetismo, maltratando su cuerpo, pensando que de esa manera van a poder desarrollar sus vidas, crecer espiritualmente, llegar a un nivel espiritual más alto y lograr la anhelada transformación que Dios quiere. Lo interesante de esto es que una enseñanza errónea, una enseñanza que no viene y que no surge de la palabra de Cristo, una enseñanza que surge y parte del pensamiento del hombre, una enseñanza que es conforme a los rudimentos de este mundo, por más que tenga reputación de sabiduría, según el capítulo 2, versículo 23. Mira cómo termina el 23. Por más que tenga reputación de sabiduría, una enseñanza que no sea conforme a Cristo, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Eso quiere decir que no te ayuda en nada, no sirve para nada en cuanto a la transformación de vida que Dios quiere lograr en ti. No vamos a poder hacer morir el viejo hombre. No vamos a poder hacer morir lo terrenal en nosotros, basando nuestra transformación y nuestro crecimiento espiritual en una enseñanza que no tenga que ver con Cristo, por más que tenga reputación de sabiduría. No te da herramientas, no sirve, no tiene sentido. Y eso es lo que Pablo está tratando de transmitirle a ellos. Ustedes están buscando fuera de Cristo las herramientas para crecer y para transformar sus vidas espirituales. No sirve de nada. Si quieren hacer morir lo terrenal en vosotros, deben hacer que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos. Por eso nosotros debemos prestar mucha atención a lo que oímos y a lo que seguimos. Recuerden que la vida cristiana está basada en práctica, en enseñanzas que se llevan a la práctica. Si la enseñanza no es la correcta, la práctica no va a ser la correcta. La transformación de vida solamente la vamos a lograr escuchando a Jesús, porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, obedeciendo y practicando las enseñanzas que surgen y parten de la palabra de Cristo. Entonces, en la práctica, la aplicación, mi hermano Sergio, nos cuesta desarrollar esa transformación. Esa es la verdad. Lo entendemos en el papel, sí, pero en la práctica nos cuesta. ¿Sabe por qué? Porque probablemente necesitamos poner más atención a la palabra de Cristo. Necesitamos escarbar, escudriñar, deleitarnos, meditar de día y de noche en la palabra de Cristo. Hacer que habite permanentemente en nosotros. Y eso va más allá, hermanitos lindos, de escuchar una clase o de escuchar la predicación el día domingo. Eso tiene que ver con una relación estrecha y profunda que nosotros debemos tener y desarrollar con la palabra. Como el ciervo que brama por las corrientes de agua, así debemos clamar nosotros por nuestro Señor y por su palabra. Como dice el Salmo capítulo 19, versículo 7, nosotros debemos deleitarnos en ella porque son deseables más que el oro y más que el oro refinado. Deben ser más dulces que la miel, la que destila del panal. La palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas, para convertir el alma. Por eso debemos meditar en ella de día y de noche. Amén. Sí, la verdad es que cuando nosotros nos rodeamos de gente que tiene el mismo propósito de vida y tiene la mirada puesta en lo celestial y no en lo eterno, va a ser mucho más fácil. Sin embargo, el llamado del apóstol Pablo es a que la decisión debe ser firme, rotunda, absoluta y total, y debe partir de nosotros mismos. Es una decisión individual. Nosotros debemos poner, enfocar, dirigir nuestra mirada
hacia lo eterno, hacia lo que no se ve. Y claramente, como mi hermano Luis dice, el hecho de rodearnos de gente que tenga la misma forma de vivir, el mismo pensamiento y tenga el mismo enfoque, nos va a ayudar a que nosotros podamos desarrollar de una manera más fácil, si se puede decir, la transformación de vida. Sin embargo, aunque el mundo entero no viva conforme a la palabra de Cristo, nosotros decidimos, en el momento que nos circuncidamos, en la circuncisión de Cristo, unir nuestras vidas a Él. Y eso representa que le vamos a oír, a seguir a cada una de sus enseñanzas. Mi hermana Rubí me escribía aquí en el chat, solo comentar que si miramos a Cristo y escudriñamos la escritura, no hay cabida para nada más. Es parte de las herramientas, escudriñar la escritura y poner la mirada en las cosas de arriba. Hace un momento también colocaron algo de la oración. La oración también es importante. Nosotros debemos estar continuamente orando y es el ejemplo que Pablo nos muestra ahí mismo en el libro de Colosenses, como él no cesaba de orar y de pedir para que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. En el capítulo 4, versículo 12, dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. La oración también, por supuesto, son herramientas que Dios nos ha dado para poder desarrollar nuestras vidas conforme a lo que Él quiere. De hecho, el apóstol Pablo va a hablar mucho acerca de la sabiduría en el capítulo 1, versículo 9, el ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría. En el capítulo 1, versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. En el capítulo 2 también habla de la sabiduría. En el capítulo 4, andad sabiamente para con los de afuera. La transformación de vida viene dado producto de que nosotros podamos oír la palabra de Dios y nosotros podamos aplicarla. Leemos, escudriñamos, aplicamos. Eso nos lleva a transformar nuestras vidas, a crecer y a lograr desarrollar una relación profunda y estrecha con nuestro Dios. Mientras más fuerte sea nuestra relación con Dios, mientras más conozcamos a Dios, más nos vamos a enamorar de Él y más su amor va a tocar nuestras vidas para así transformar. Vamos a querer agradarle en todo y eso nos va a llevar a desarrollar nuestras vidas en base a lo que Él quiere. A las personas, los destinatarios, recuerden que cuando nosotros estudiamos una carta, analizamos todo el contexto y ya lo hicimos al principio, pero es importante resaltar que los destinatarios a quienes Pablo le escribe, ya según el capítulo 1, versículo 5, han oído la palabra verdadera del evangelio, según el capítulo 1, versículo 6, han conocido la gracia de Dios en verdad y eso es una referencia a la obediencia que tuvieron en las aguas del bautismo. Entonces ellos ya iniciaron su proceso de transformación en el bautismo, al igual que nosotros, pero el llamado es a que podamos continuar haciendo morir lo terrenal en nosotros. Para ir finalizando, porque se nos acabó el tiempo, para ir finalizando, solamente pudimos ver un poco del versículo 5, la primera parte, hacer morir pues lo terrenal en nosotros. Hay algo interesante aquí que nosotros podemos ver en el versículo 5. Pablo va a dar una lista de cosas que tiene que ver con cosas que rompen y dañan, destruyen mi relación con Dios. Las cosas que nosotros vamos a desarrollar en el versículo 5 rompen, dañan y destruyen total y absolutamente mi relación con Dios. Afectan la relación vertical, Dios y yo. Me dañan a mí. A diferencia de lo que vamos a ver en el segundo pasaje del versículo 8 al versículo 17, que tiene que ver con que dañan nuestra relación con Dios y la relación entre nosotros. Pero las cosas que nosotros vemos aquí en el versículo 5, que la vamos a desarrollar la semana que viene, 5, 6 y 7, con la ayuda de Dios, vamos a ver cómo avanzamos. 5, 6 y 7 tienen que ver con mi relación personal con Dios. Si nosotros no controlamos nuestros deseos, los deseos van a controlar, a gobernar, a reinar y a dirigir nuestras vidas. Entonces el versículo 5 al 7 tiene que ver con mis deseos
que dañan y destruyen mi relación directa con Dios. Vamos a continuar la semana que viene entonces, desarrollando esta maravillosa carta. Vamos a ver muchas cosas prácticas y vamos a darles unas aplicaciones que tienen que ver con lo que nosotros hacemos cada día de nuestras vidas. Para irnos con un mensaje claro hoy, el deseo de Dios, el llamado de Dios es a que cortemos por completo cualquier vínculo que nosotros tengamos con el pecado, con el mundo y con nuestros deseos. Nuestros deseos no pueden, bajo ningún concepto, dirigir nuestros pensamientos y nuestras acciones. Nosotros debemos desarrollar nuestras vidas en base a este nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Por eso, en el bautismo, en la circuncisión de Cristo, cortamos cualquier vínculo con el pecado, con el mundo y con nuestro antiguo hombre. No hay nada bueno en el antiguo Raúl. El antiguo Raúl estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso no debo ir a buscar, ni querer sacar, ni rescatar nada de lo que representaba mi antigua vida. El llamado de Dios es a que permitamos que Él con su poder, que Él con su gracia, que Él con su amor, que Él con su palabra pueda realizar esta metamorfosis que tiene que ver con una transformación de vida, que es lo que Él anhela lograr en nosotros, para volvernos a llevar al principio. Él nos creó conforme a su imagen. Dios nos formó, nosotros nos deformamos y Dios quiere transformarnos para que volvamos a ser conforme a la imagen del que nos creó. Capítulo 3, versículo 10. Mucha fortaleza. Tratemos de desarrollar y aplicar este mensaje durante toda esta semana. Cuando vayamos a actuar y a reaccionar como actuábamos antes, no. No voy a dejar que mis deseos controlen mi vida. No voy a dejar que los pensamientos del antiguo hombre sean los que dirijan mis prácticas. No. Voy a permitir que la palabra de Cristo me exhorte, me anime y transforme mi vida. Busca primero el reino de Dios.